Investigación, currículo y derechos humanos. Grupo de Investigación PACA, Programa de Acción Curricular Alternativo, categoría A de Colciencias, Universidad Surcolombiana, Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social. Esta investigación considera la relación entre el currículo y los derechos humanos como política, compleja, tensionante y conflictiva. Objetivo: identificar y caracterizar los procesos de homogenización social, cultural y educativa que se agencian desde las políticas curriculares en Colombia que desconocen la singularidad e individualidad de los estudiantes. El Grupo de Investigación PACA ha venido avanzando en investigaciones relacionadas con los modelos pedagógicos, las prácticas pedagógicas, las estructuras de poder y control que subyacen en el proceso formativo, el estado del arte de la evaluación de la calidad de la educación, los procesos de permanencia y abandono escolar. Y en los 2 últimos años se ha preocupado, ¿cierto?, en avanzar en un trabajo sistemático de indagación relacionado con la política pública de los derechos humanos y su realización y concreción en la escuela. Y esta es una historia que muestra hasta dónde puede llegar el matoneo escolar. A un adolescente de La Calera estuvo a punto de costarle la vida y le dejó graves secuelas físicas. En directo al sur de Bogotá, a la localidad de Bosa, donde se presentó un caso de matoneo a un niño de 9 años. Víctima de un ataque de su compañerito de clases, un niño sufrió trauma craneano y perdió parte de su visión. En el marco de esta investigación se entrevistaron a directivos, profesores y estudiantes de instituciones educativas oficiales de la ciudad de Neiva. Además conversamos con directivos, académicos y líderes estudiantiles de la Universidad Surcolombiana y con miembros de ONG sobre la formación en derechos humanos ofrecida en la escuela. A continuación, sus testimonios. ¿Qué es la escuela? Una concepción neoestructuralista dice que que la escuela es un aparato de reproducción de la cultura. ¿Qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son una creación pequeño burguesa. Un intento de igualar a todo el mundo en todas las condiciones y en todas las partes del mundo. Pues son las reglas, las normas que se establecen para tener una convivencia, una sana convivencia. ¿Existe educación en la escuela para los derechos humanos? ¿Cómo se desarrolla? Sí hay contenidos, pero no se trabajan y no se ponen en la realidad social como tal, en el contexto de la escuela. Yo le digo que aquí la institución no cuenta con una persona de verdad preparada para desarrollar esa cátedra de derechos humanos. Y si no existe esa persona con esa capacidad, pues seguramente la institución no tiene una formulación clara en cuanto a unos temas de derechos humanos. ¿Qué opinan los estudiantes? ¿Existe educación en la escuela para los derechos humanos? La verdad, yo considero frente a eso que los educadores utilizan mucho los derechos humanos como a su acomodo, considero yo, ¿sí? Si de cierta forma ven que tienen problemas de convivencia o algo así, enfatizan en eso, ¿sí? Se enseñan esos derechos pequeñoburgueses que no tienen en cuenta las diferencias de cada estudiante y las diferencias de cada escuela de manera específica. No quiere decir, lo que estoy diciendo no quiere decir que esté mal que se enseñen los derechos humanos. Me parece que en esa temática de la escuela se debería tener mucho más cuidado en cómo se enseña y dejar de pensar que los derechos humanos son una cosa totalmente objetiva y que se respetan todo el tiempo. Académicos. No existe educación para los derechos humanos en la escuela desde el punto de vista real, la expresión. Quizás empieza a aparecer formalmente
en algunos currículos o en algunos planes de estudio. Entonces, los muchachos oyen hablar de derechos o alguien hace una conferencia de derechos, o puede que aparezca un proyecto de derechos en la escuela, pero no tiene vida como tienen las matemáticas, la lengua castellana, que es constante, permanente, insistente. ¿Quién o quiénes escogen la temática que se trabaja en torno a los derechos humanos en la escuela? Bueno, en la escuela pues tuve la oportunidad de trabajar en colegios privados. En el colegio donde trabajaba, el que escogía los contenidos y las temáticas de derechos humanos eran los profesores del área de ciencias sociales. La formulación del currículo es de especializados. Y para formular, para plantear una propuesta pedagógica en derechos humanos, ahí debe haber un equipo inter y multidisciplinario. En principio, estatalmente, el Ministerio de Educación Nacional traza lo que se llaman los lineamientos curriculares para las grandes áreas. Entonces están las cartillas del Ministerio de Educación Nacional con los lineamientos horarios, ciencia natural, educación física, y allí aparecen unos presupuestos teóricos, filosóficos, unos principios, y aparecen unas especificaciones, incluso con recomendaciones horarias, con algunos grandes temas. Ahora bien, el Ministerio establece que esos son lineamientos como sugerencias para las instituciones y que cada institución, en uso de una cierta autonomía y de una cierta aplicabilidad o contextualización, puede modificarlos. Pero la verdad es que opera de tal manera la estructura de control que los maestros terminan haciendo lo que dice el Ministerio y los cambios realmente no se dan o son no significativos. ¿Cómo se vivencian los principios de convivencia, pluralismo, justicia, tolerancia, libertad, solidaridad y equidad en la escuela? Diría teóricamente. Quizás un muchacho va a la escuela y habla con él y dice qué son derechos, cuáles son algunos. Entonces dice, hay que ser tolerante, hay que respetar al diferente, todo el mundo tiene derecho a vivir como quiera. Y apenas ve un compañero gay en el curso, todo el mundo lo golpea, ¿Cómo hacer lo excluye. entonces para que eso pase de lo teórico a la práctica? Se necesita que los profesores primero encarnen los discursos para que puedan reestructurar curricularmente lo que hoy hay, y en mi opinión esa reestructuración tendría que llegar a hacer un balance equilibrado entre estos grandes temas de la humanidad y los contenidos técnicos tradicionales. Pienso que los profesores, como ya había dicho antes, tienen la capacidad de hacerlo, pero es muy difícil cuando tú ves salones de 40, 50 niños y niñas encerrados en condiciones prácticamente infrahumanas. Creo que en ese solo hecho de haber 50 personas en un salón diseñado para 30 personas, ya se está vulnerando el principio básico de la vida. ¿La enseñanza de los derechos humanos en la escuela tiene en cuenta la realidad y el contexto de cada institución educativa? No. ¿Por qué? Porque ve uno niños de estrato 1 sin desayuno al que le hablan al que el principal derecho es el derecho a la alimentación. Entonces uno dice, es poco coherente, no tiene una coherencia entre el papel y la realidad. Creo que no se evidencia de ninguna manera. ¿La escuela cómo preserva la pluralidad de sus estudiantes? Este país era absolutamente intolerante, segregacionista, excluyente hasta hace muy pocos años. El indio era indio y había un estigma contra el indígena de parte de quien no lo fuera enorme. Lo mismo el negro era negro, ¿cierto? Y había prejuicios y prevenciones contra el negro, contra el indio, contra el pobre. Así que la política de inclusión, la política de reconocimiento de esos grupos étnicos, culturales como iguales es una política relativamente nueva en la sociedad. Es una convicción que la sociedad está adoptando recientemente. ¿Sí? Usted todavía se encontrará con mucha gente que tiene prejuicios sociales. Todavía nos encontramos en una sociedad en la que las políticas públicas siguen siendo segregacionistas, siguen siendo excluyentes contra esos sectores. ¿Cómo garantiza la escuela la práctica de los derechos humanos del estudiante en su entorno familiar y en su vida cotidiana? Yo considero que con que el 70%
haciendo como un análisis general de los estudiantes, lo practican aquí dentro de la institución y dentro de las aulas por las normas o por lo que puede llegar a suceder en caso tal de que no lo cumplan, ¿sí? Porque uno se da cuenta en las calles, en los barrios, el grado de ¿cómo se dice eso?, de irrespeto o la no tolerancia de los jóvenes frente a otros jóvenes por el hecho de pensar diferente, de actuar diferente, de ser una tendencia diferente. No, eso sí ya nos queda difícil. O sea, ¿cómo garantiza uno fuera de la institución? Uno forma en lo que tiene que ver acá. Lo que uno puede evidenciar es que los estudiantes que salen de acá, pues sí tienen esos principios, ¿sí? Tienen en cuenta ese pensamiento que se les ha inculcado, esa forma de ser que se les ha inculcado, pero fuera, no, ya nos queda difícil. ¿Considera que la escuela vulnera los derechos humanos de los estudiantes? ¿Por qué? Sí, muchas veces. ¿De qué forma, pues? Como le digo, los adultos tendemos a extralimitarnos y uno debe ser honesto, ¿no? También a veces se extralimita, ¿no? Hay muchos tipos de prácticas. Uno sigue viendo todavía muchas relaciones autoritarias entre el maestro y el estudiante, por ese mismo enfoque de una pedagogía tradicional, de una educación tradicional, donde todavía hay maestros que se resisten o quieren seguir siendo como los portadores de la verdad y ven allá al niño como un sujeto pasivo que toca llenarlo de información, ¿cierto? Y entonces yo creo que eso sigue todavía pesando muchísimo en nuestras prácticas cotidianas, en nuestras prácticas pedagógicas. Yo me siento estigmatizado. Yo el año pasado reprobé el año y en la lista de los estudiantes, cuando llaman a lista, mi nombre aparece grandísimo y dice esto, repitente, como estigmatizado. Otros maestros, acá hay muchas niñas embarazadas que al menos no se salieron de estudiar, siguieron estudiando, así estén embarazadas, pero muchos maestros echando chistes sobre el embarazo. ¿Cómo debería ser la formación de derechos humanos en la escuela? La idea es, por ejemplo, llegar a consensos, por ejemplo, en el uso del lenguaje cotidiano. Entonces, por ejemplo, comenzar a hacer pactos al interior de un aula, por ejemplo, donde se trate de evitar al máximo, por ejemplo, el chiste sexista. Eso me parece que es, y el profesor nunca usarlo. No utilizar lenguajes que no sean agresivos contra el otro, ¿no? Y segundo, ya desde Aristóteles había señalado, hay virtudes éticas y dianoéticas. Las virtudes dianoéticas tienen que ver con el conocimiento y son enseñables de manera formal en un currículo, dijo Aristóteles. Yo puedo enseñarle a usted con unas técnicas como esculpir una escultura. Pero las verdaderas virtudes éticas no son enseñables sino con la experiencia práctica y reflexiva en los valores. Si quieres que un hombre sea justo, no le des un curso de justicia, sino muéstrale cotidianamente actos de justicia. Entonces, las virtudes éticas, si no las encarnamos, al llegar al aula, yo llego al aula y entonces veo una muchacha mechirroja, otra con minifalda, otra con tatuaje, otra con piercing, un indígena, y si yo llego a mi clase y atiendo de igual manera cuando me pregunta el indígena, el mechudo, el bien vestido, sin discriminaciones, estoy enseñando derechos. Si cuando yo veo que un estudiante golpea a otro, lo insulta o se le ríe que porque es delicado o afeminado, y llamo la atención, le digo, no entiendo por qué en esta universidad donde estamos probándonos como comunicadores sociales, como psicólogos, como matemáticos, usted cuando su compañero habla le sale con qué afeminado. ¿Qué tiene que ver su característica de comportamiento con lo que estamos aprendiendo y enseñando aquí periodismo, video? Si yo no hago eso, entonces no estoy promoviendo los derechos, pero observen que es una praxis, o sea, es una experiencia reflexiva de todos los días. ¿A dónde nos lleva el proceso investigativo desarrollado? Es inobjetable que la relación entre currículo y derechos humanos es una relación conflictiva, es una relación tensionante que se mueve en un marco de política, de intereses y en un marco de estructuras de poder. Eso nos permite afirmar de que no hay salidas únicas,
que la investigación realizada no va a plantear una fórmula mágica. Lo que sí nos advierte es que no puede ser una asignatura más dentro del elenco de asignaturas que hoy se tiene, sino que debe ser un ejercicio, un espacio, un segmento de vivencia, de respeto, de actuación sobre los derechos humanos. Y en ese sentido lo que debemos procurar es que nuestros niños, nuestras niñas, nuestros estudiantes vivan los derechos humanos, y eso implica deconstruir la escuela actual para hacer una reconstrucción social de la misma que garantice una pertenencia social y una pertinencia académica de cara a esta atención que para nosotros es esencial.